Has experimentado ese tormento interno, esa aflicción profunda que se siente como un veneno letal que consume el espíritu, un sufrimiento que va más allá del cuerpo, minando la confianza en la bondad humana y desmoronando cada lazo de cariño construido a lo largo de los años. Ese suplicio constante fue mi compañero inseparable durante 6 largos y crueles meses, infligido por aquellos a quienes di la vida, amamanté y crié con amor incondicional. Cada amanecer, la agonía se manifestaba al ver sus rostros inexpresivos, ya no reflejando afecto, sino la gélida frialdad de quienes conspiran para destruir. Junto al dolor, el miedo me acechaba a mis 74 años, nunca imaginé sentir terror ante mis propios hijos, quienes deberían protegerme, pero optaron por aniquilarme. Buenos días a todos. Soy Benedita Oliveira, pero en Tiradentes, Minas Gerais, me conocen como Dona Benta II. Desde hace más de 30 años, preparo los dulces más famosos de la región. En las familias de Minas Gerais, una tradición perdura a través de generaciones, las auténticas delicias caseras, como compotas, cocadas y ambrosías, recetas que se han transmitido de madres a hijas y de abuelas a nietas. Aunque cada encargo me toma meses en completar, el sabor perdura para siempre. Desde mi pequeña tienda, ubicada en la calle principal, atraigo a clientes de todas partes, ansiosos por mis dulces artesanales. Quienes me ven hoy sonriendo tras el mostrador, acomodando los frascos de cristal y las cintas de colores, nunca imaginarían que sufrí una experiencia cercana a la muerte que duró 5 minutos y 12 segundos. Tampoco podrían imaginar el infierno que viví entre agosto de 2022 y febrero de 2023, cuando mis propios hijos me mantuvieron prisionera en mi propia casa. Antes de seguir contándoles 1000 historias, me gustaría saber desde dónde me están viendo. Por favor, dejen sus comentarios, díganme de qué ciudad son, y si es posible, denle me gusta y suscríbanse al canal, pues cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo lo que muchos prefieren mantener oculto. Relatos que deben ser expuestos a la luz para evitar que otras madres sufran el mismo tormento, y para que otros ancianos no sean maltratados por sus propios hijos, movidos por una ambición desmedida. Nací en 1948 en una humilde vivienda, adornada con un balcón rebosante de flores, ubicada en la calle Chafariz, a tan solo 3 cuadras de la iglesia matriz de Tiradentes. Era una época distinta, donde la familia representaba un núcleo sólido e irrompible. El respeto a los padres era un precepto sagrado, y los hijos, por deber y cariño, cuidaban de sus padres ancianos hasta su último aliento. A los 18 años contraje matrimonio con José, un hombre honesto con las manos curtidas por el trabajo arduo, quien me amó con devoción hasta el final de sus días. Juntos logramos construir un patrimonio significativo, 2 casas en la ciudad, mi tienda, que se convirtió en un lugar emblemático, una finca productiva en las afueras y una reserva económica que atesoramos con esfuerzo y sacrificio durante décadas, siempre con la mirada puesta en nuestro futuro y en dejar algo a nuestros hijos, pensando siempre en ellos. Qué ingenuos fuimos. Tuvimos 3 hijos, Vicente el mayor, un abogado reconocido y de gran prestigio, quien, a pesar de su éxito profesional, siempre demostró ser el más ambicioso y reservado de los 3. Claudio, el hijo del medio, heredó la pasión y el talento de la cocina, pero no la firmeza de carácter de su padre. Y finalmente Mariana, mi única hija, una médica ejemplar, quien, a lo largo de los años, se convirtió en mi mayor confidente y compañera incondicional. A esos 3 hijos, a quienes amé con toda mi alma, los criamos con dedicación y amor, enseñándoles mediante el ejemplo y dedicándoles tiempo completo, convencidos de estar cultivando la bondad en sus corazones. Durante muchos años fuimos la familia modelo, admirada por todos en la ciudad. Los almuerzos dominicales eran sagrados, siempre juntos, y los viajes de vacaciones en grupo eran una tradición, así como las celebraciones de cumpleaños, que siempre llenaban la casa de familiares y amigos. Me sentía orgulloso de mis hijos, de la educación que les dimos, y de los valores que creía haberles inculcado. Ricardo siempre decía a Mariana: nuestros hijos son nuestro mayor legado. El éxito financiero es tan solo una consecuencia del amor que sembramos en sus vidas. Qué equivocada estaba hasta el final, tanto él como yo fuimos ciegos.
Todo se vino abajo con la repentina muerte de Ricardo, mi compañero de vida, en marzo de 2020, un infarto fulminante que acabó con él en cuestión de horas. Toda una vida juntos, interrumpida abruptamente. Durante el velatorio, mientras las lágrimas inundaban mi rostro por la pérdida del amor de mi vida y mi corazón se rompía en mil pedazos, mis hijos, con una falta de tacto y respeto asombrosos, ya cuchicheaban sobre la herencia, el inventario de los bienes, el reparto de todo. Planificaban el funeral de su padre, calculando cuánto recibiría cada uno de ellos. El dolor era tan intenso que me paralizó, no presté atención a esos murmullos iniciales. Ingenuamente pensé que era natural que alguien se encargara de los aspectos prácticos tras la muerte de su padre. Qué ingenua fui y qué ciega estaba. La primera señal de que algo terrible se avecinaba apareció apenas 2 meses después del entierro de Ricardo. Era una mañana gris de mayo con un cielo cubierto que recordaba más al otoño que a la primavera de Porto Alegre. En ese día, Eduardo, mi hijo, apareció en mi casa. No vino a ofrecerme consuelo por la nostalgia que aún me oprimía ni a preguntarme cómo enfrentaba la soledad desde la muerte de mi esposo. Su visita tenía un único propósito: hablar de dinero. Se sentó con decisión en el sillón que había sido de mi marido, adoptando una postura que me hizo sentir como si ya se considerara el dueño de la casa, y me dijo: «Mamá, debemos hablar urgentemente sobre la situación financiera familiar. Papá lo dejó todo a tu nombre, y esto es muy arriesgado para todos nosotros». Me desconcertó su tono frío y autoritario, la total falta de afecto en sus ojos. ¿Dónde estaba el hijo cariñoso que me llamaba cada semana durante la pandemia? ¿Dónde estaba el niño que lloraba en mi regazo cuando su padre estuvo hospitalizado por sospecha de COVID? Confundida, le respondí: «Eduardo, hijo mío, no entiendo esta prisa. Tu padre falleció hace solo unos meses y aún siento un profundo luto». Su respuesta fue tajante: «El luto no paga las facturas, mamá, y tú no vas a rejuvenecer. Si te ocurriera algo, todos los bienes quedarían paralizados en los juzgados durante mucho tiempo. Es preferible que gestionemos esto ahora, que traspasemos los apartamentos, los vehículos, las inversiones financieras, y que lo repartamos todo entre los 3. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por lo que decía, sino por la manera en que lo decía, como si yo ya estuviera muerta, como si fuera un estorbo temporal entre ellos y el dinero que tanto deseaban. «Hijo, no te preocupes. Cuando yo ya no esté, ustedes heredarán todo legalmente». «¿A qué viene tanta prisa?». Sus ojos brillaron con una ambición apenas disimulada que me inquietó. «No comprendes la seriedad del asunto, madre. No es por la prisa, es que dada la delicada salud de tu abuela, podría pasar cualquier cosa». Esa frase, dicha con fingida seriedad, atormentó a Clara durante días. En su inexperiencia juvenil, Clara percibió la preocupación inicial como un genuino interés de su nieto, motivado por un afecto celoso. Sin embargo, esa aparente solicitud era en realidad un presagio de peligro, la primera señal de una serie de amenazas futuras. Ricardo y Beatriz visitaban a Clara en días alternos, utilizando discursos idénticos y mostrando una urgencia persistente y una frialdad oculta tras una fachada de afecto familiar. Era evidente que habían orquestado una estrategia premeditada, donde Clara era el objetivo a ser manipulado. «Abuela, Ricardo tiene razón», afirmó Beatriz, mientras apretaba las arrugadas manos de Clara con una fingida delicadeza, incapaz de ocultar el brillo codicioso en sus ojos. «Nuestra única intención es velar por tu bienestar y por el legado que el abuelo construyó a lo largo de su vida». «Beatriz, querida, mi lucidez permanece intacta. Soy perfectamente capaz de gestionar mis bienes y los nuestros. Hija, no estoy senil». «Nadie insinúa eso, abuela. Pero es una responsabilidad abrumadora para una sola persona, especialmente a tu edad. Permítenos ayudarte a aligerar esa carga. Déjanos colaborar». Esa palabra, que sonaba tan hermosa y atractiva, escondía una mentira. En cambio, Ricardo utilizó una táctica más discreta, posiblemente por eso, más perversa y controladora. «Abuela, se me ha ocurrido algo».
Y si te vienes a vivir con Luisa y conmigo, nuestra casa es amplia, con muchas habitaciones libres. Tendrías atención y cuidados permanentes. Podríamos alquilar tu casa y así tendríamos un dinero extra para cubrir gastos. Hijo mío, no necesito cuidados especiales. Estoy bien en mi casa, con mis recuerdos. Sí, pero sola en esta casa tan grande. Abuela, no es una vida adecuada para una persona de tu edad. Es casi un abandono. Nosotros trabajamos todo el día y no podemos dedicarte el tiempo que mereces y necesitas. Con nosotros sería diferente. Clara, sin embargo, se autoengañaba, convencida de la honestidad y el afecto de sus nietos, de la genuina preocupación de unos hijos atentos hacia una abuela viuda y sufriente como ella. Qué equivocada estaba, qué ingenua a sus 74 años. La tensión aumentaba sin cesar, día tras día, semana tras semana. Las llamadas telefónicas constantes e importunas resonaban a cualquier hora, seguidas por visitas inesperadas que se sentían como verdaderas incursiones. El único tema de conversación era siempre el mismo, la herencia familiar, el patrimonio construido con esfuerzo, la urgente e ineludible necesidad de organizarlo y protegerlo todo. Hablaban de protección, de cuidado extremo, de un amor filial incondicional y desinteresado, pero Clara comenzó a percibir algo diferente en la mirada de sus interlocutores, una insaciable avaricia, una desesperación mal encubierta, una prisa enfermiza que contrastaba con el genuino afecto. Un sombrío jueves de septiembre, al volver antes de lo previsto de la tienda, agobiada por un persistente dolor de cabeza, Clara escuchó voces amortiguadas provenientes de su cocina. La puerta trasera se encontraba entreabierta. Allí Ricardo y Marcelo, hablando en voz baja como dos conspiradores que planean un delito, murmuraban: «No soporto más la presión de los acreedores. Si ella no firma esos documentos, pronto perderé todo lo que tengo». Con la voz entrecortada por la desesperación, Ricardo suplicó: «Ella los firmará, hermano, confía en mí. Solo necesitamos presionarla un poco más». Bernardo respondió con una frialdad escalofriante: «Presionarla. Ya hemos intentado todo». El pánico me invadió. «¿Y si se entera de lo de Emilio?», dijo Bernardo. «No se enterará de nada», respondió Cristiano. «Y si se entera, mejor aún. Tendrá que ayudarnos para no ver a sus nietos en la calle». Emilio, el prestamista más despiadado de la ciudad, conocido por su crueldad y falta de tolerancia, era la clave de su plan. En ese momento el mundo se me vino encima. A mis nietos, obsesionados con el dinero fácil y metidos con gente peligrosa que no dudaba en matar, no les importaba mi bienestar, pero estaban desesperados por la situación. Entré en la sala, fingiendo ignorar la conversación que acababa de escuchar. «Queridos míos, qué alegría veros». Los dos se separaron bruscamente como si los hubieran pillado en un acto ilícito. «Hola, abuela», respondieron con timidez. «Hemos venido a tomar el té», una completa mentira, «y a arreglar algunos asuntos del testamento del abuelo», dijo Bernardo con una desfachatez que no dejaba lugar a dudas, mientras Cristiano, evitando mi mirada, añadió unos detalles burocráticos. La evidente falsedad en sus palabras me alertó, presintiendo la gravedad de la situación, pero ignorando por completo la magnitud de la crisis económica que se cernía sobre ellos y la inminente tragedia. Esa noche, movida por la desconfianza, hice algo que nunca antes me habría atrevido: investigué exhaustivamente a mis propios nietos, como si fueran criminales. Lo que descubrí en las semanas siguientes me dejó paralizada. Bernardo, arruinado por una estafa que prometía riquezas fáciles, debía sumas exorbitantes a usureros que ahora lo amenazaban de muerte. Cristiano, fingiendo estabilidad, estaba a punto de la bancarrota, asfixiado por deudas bancarias impagables y con intereses desorbitados. La tienda de ropa de Leticia Viech, un negocio que ella misma había inaugurado, estaba en serios problemas, pasaba demasiado tiempo en plataformas digitales descuidando la gestión. Mis 3 nietos, hundidos en deudas y sumidos en la desesperación por sus malas decisiones financieras, veían en mi pensión la única solución a sus dificultades.
Sin embargo, este sombrío panorama era solo el comienzo de un infierno aún mayor. Lo peor estaba por llegar. Entonces decidí confrontarlos a todos, reunidos, con la cruda realidad. Para ello organicé una cena en mi apartamento como solíamos hacer antes del fallecimiento del abuelo, preparé con esmero sus platos predilectos de la infancia, dispuse la mesa con la fina vajilla reservada para ocasiones especiales y, para crear un ambiente más propicio, encendí velas aromáticas. Anhelaba que fuera una conversación trascendente, pues presentía que sería nuestra última charla sincera como familia. Al caer la noche, al percibir su llegada, sentí la densa atmósfera de falsedad que los tres portaban consigo. A pesar de ello, aún albergaba la ingenua esperanza de que a través del amor, la comunicación y la honestidad, pudiéramos solucionar cualquier problema. Consciente de que mis nietos sabían la verdad, clavé mis ojos en ellos. Conocía el laberinto de deudas incontrolables, producto de préstamos usureros con intereses exorbitantes, que nos estaban destruyendo. Con la voz entrecortada por la decepción, les pregunté, ¿por qué no me contaron la verdad desde el principio? Somos una familia, ¿verdad? El silencio que se instaló en la habitación era sofocante, cargado de una tensión palpable. Ricardo, el mayor, fue el primero en romperlo con la frialdad que ya me causaba temor. Mamá nos ha estado investigando a nuestras espaldas, lo cual no es normal. Una madre no espía a sus propios hijos, como si fuéramos criminales. Tampoco es normal que los hijos mientan descaradamente a su madre, ocultando que están al borde de la bancarrota y relacionándose con delincuentes. Con una valentía que creía sepultada, le contesté. Sofía, la más pequeña, se deshizo en lágrimas de manera exagerada, una táctica manipuladora que había perfeccionado desde niña para torcer las circunstancias a su antojo. Mamá, te mentimos para no preocuparte, dijo con voz temblorosa, ya estaba sufriendo demasiado por la muerte de papá, por la pena. Sus palabras se entrecortaban con cada sílaba. ¿Así que mentirme descaradamente era un acto de bondad?, pregunté incrédula. Manipularme con engaños era una muestra de amor. Marcos, el hijo mediano, golpeó la mesa con tal fuerza que los cubiertos chocaron ruidosamente y los vasos se agitaron. Basta ya de este numerito, mamá, deja de fingir que no entiendes lo grave que es esto. ¿Quieres ayudarnos o no, sí o no? Su tono agresivo, su repentina explosión de ira, me dejaron atónita. ¿Dónde estaba mi hijo, el que me regalaba flores el día de la madre, aquel que siempre estaba atento? Por supuesto que deseo ayudarles. Siempre he tenido esa intención, y la mantendré en el futuro, pero con sinceridad, con total claridad, sin recurrir a mentiras ni manipulaciones. Así pues, firme ahora mismo los documentos de la transferencia y el problema quedará resuelto. Con una voz gélida y tajante, Ricardo pronunció estas palabras mientras sacaba una gruesa carpeta de su maletín. Aquí está todo preparado por el abogado. Solo necesita firmar y todo estará hecho. Mis ojos se posaron en aquellos papeles, y la sensación de peligro me envolvió como un sudario. Se trataba de la transferencia completa de todos mis bienes a los tres, la casa donde residía, la tienda que me apasionaba, las tierras que su padre había trabajado con tanto esfuerzo, y todas mis cuentas bancarias. Literalmente me quedaría sin nada. Ricardo, esto es todo lo que poseo. ¿De verdad quieren que les transfiera absolutamente todo?, pregunté con la voz entrecortada. Es lo mejor para todos, mamá. Nosotros gestionaremos el patrimonio con mayor eficiencia. Usted estará tranquila, libre de preocupaciones y responsabilidades, respondió. Ricardo respondió mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca más cercana a la burla que a la calidez. ¿Y yo de qué voy a vivir?, pregunté, la desesperación trepando por mi garganta, asfixiándome. Nosotros nos encargaremos de usted, aseguró Sofía, aunque la frialdad en su mirada decía lo contrario, revelando una verdad que se ocultaba tras sus palabras. ¿Cómo van a cuidarme si están todos al borde de la quiebra, asfixiados por las deudas y, sospecho, comprometidos con gente de dudosa reputación?, pensé. Fue entonces, en ese instante, cuando la fachada de la familia perfecta se agrietó,
resquebrajándose por completo. Cuando solucionemos nuestros problemas de dinero, nos sobrará para cuidarla, bramó Marcos, fuera de sí, perdiendo el control. Pero si nos hundimos, nos hundiremos todos juntos. Temblé y con la voz rota pregunté, ¿y si me niego a firmar esos documentos? Un silencio sepulcral, pesado e inquietante se apoderó de la habitación. Los tres intercambiaron miradas rápidas, llenas de una complicidad oscura y perversa, una mirada que me heló la sangre. ¿Va a firmar, mamá?, preguntó Ricardo con una voz grave y amenazante, una voz que nunca antes había escuchado. Porque los tres no aceptaremos un rechazo rotundo, cuestionó Patricia, la hija menor, con una voz que resonaba con la frialdad de una serpiente. En ese momento un terror genuino, un pánico instintivo y paralizante, se apoderó de Alcira, al darse cuenta de que sus propios hijos, su propia sangre, la estaban amenazando. Estamos siendo sensatos con esta situación, continuó Patricia, al tiempo que advertía, mamá se está volviendo mayor, abuela. Podría empezar a sufrir lapsus de memoria, a tomar decisiones equivocadas y perjudiciales. Es preferible que controlemos sus finanzas antes de que sea demasiado tarde para todos. La amenaza era inequívoca, si no firmaba los documentos de forma voluntaria, se vería obligada a hacerlo, recurriendo incluso a la fuerza física si fuera necesario. Con las piernas temblándole incontrolablemente, Alcira se puso de pie, su voz temblorosa al exigir, quiero que se marchen de mi casa inmediatamente. Sin embargo, Carlos, su hijo, respondió con serenidad, cruzando los brazos en señal de desafío, no nos iremos a ninguna parte hasta que firme estos papeles. Esta es mi casa, replicó Alcira con voz firme, aquí mando yo. Fuera. Abuela, esta ya no es solo tu casa, declaró Marcos, una sonrisa despiadada deformándole el rostro. Por ley, nos corresponde esta herencia y la vamos a conseguir, por las buenas o por las malas. Fue en ese momento cuando su vida se transformó en un infierno. Sin marcharse se instalaron como parásitos, como intrusos. Carlos se apropió del estudio, Marcos de la habitación de invitados y Patricia del sofá de la sala, relevándose para vigilarla incesantemente, día y noche. Es para cuidarte mejor, justificaban con cínico fingimiento, para asegurarnos de que no hagas ninguna tontería peligrosa. Las tonterías peligrosas se referían a negarse a firmar los odiados documentos de traspaso. Al principio intentaron mantener una fachada de normalidad, pero pronto se desató una despiadada tortura psicológica. Primero le confiscaron el teléfono. No necesitas hablar con nadie de afuera, abuela, sentenciaron. Nosotros proveíamos todos sus requerimientos, posteriormente cortaron la línea telefónica con la excusa de prevenir llamadas de telemarketing. Después le quitaron las llaves del coche, argumentando que conducir a su edad era demasiado peligroso. Aunque ofrecíamos llevarla a cualquier lugar, ella no podía ir a ningún sitio. Constantemente uno de ellos la vigilaba como un carcelero, siguiéndola de cerca, controlando cada uno de sus movimientos y hasta su respiración. Su galería de arte cerró sin fecha de reapertura, supuestamente por asuntos familiares urgentes. Sus leales clientes preguntaban por ella, pero sus nietos les daban excusas elaboradas, como, la señora Alcira está con nosotros, descansando y recuperándose, decían a los que se interesaban. Descansando, qué cruel e irónica mentira. Esa sutil tortura psicológica solo fue el inicio, ya que al ver que no se sometía solo con presión emocional, recurrieron a métodos mucho más severos y violentos. Marcos, el nieto mayor, fue el primero en agredir a Clara, su abuela. Era viernes, casi un mes después de que la confinaran en la casa. Clara intentó escapar para pedir ayuda a la vecina, la señora Celeste, pero Marcos la interceptó justo en la puerta principal. ¿A dónde crees que vas?, le espetó Marcos. Voy a casa de Celeste por la receta de pastel de maíz que me prometió, respondió Clara. No saldrás de esta casa sin nuestro permiso, le espetó Marcos. Tú no mandas sobre mí, Marcos, voy a ir, insistió Clara. Yo sigo siendo tu abuela y quien manda en esta casa, replicó Marcos.
La bofetada fue tan repentina y violenta que Clara, con sus 82 años, apenas pudo verla venir. El golpe resonó con fuerza en cada rincón de la casa, como un trueno. Su rostro ardía, pero el dolor en su corazón era mucho mayor. Ahora yo soy quien decide y así será hasta que aprendas a cooperar con nosotros, vociferó Renato, otro de sus nietos, con el rostro deformado por la ira. Clara, completamente conmocionada, se agarró la cara, con lágrimas de humillación que corrían sin cesar. Renato, mi nieto, ¿qué te sucedió? ¿En qué clase de criatura te has transformado? El monstruo que salvará a esta familia de la completa ruina, eso es sin tu ayuda. Mariana y Lucas escucharon el sonido de la bofetada y acudieron corriendo a ver qué ocurría. Clara esperaba que la defendieran, que reprendieran a su nieto mayor por haberla agredido. Ella estaba intentando escapar a escondidas para contarle todo a los vecinos. Renato justificó sus acciones sin mostrar el menor arrepentimiento. «Entonces, ¿crees que hiciste lo correcto?», preguntó Mariana con frialdad. «Abuela, tienes que entender que esto es por tu bien, de una vez por todas. Deja de ser tan obstinada y coopera con nosotros». A ninguno de los dos les importó que Renato hubiera golpeado a su propia abuela. Ninguno de ellos consideró que hubiera nada malo en que un nieto levantara la mano contra su anciana abuela. En ese instante de horror, Clara se percató de que había perdido a sus 3 nietos para siempre. Los 3 se habían convertido en desconocidos, en peligrosos y mortales enemigos. Desde aquel día funesto, la violencia física se instaló como un hábito perverso dentro de su propio hogar. La menor falta, cualquier acto que desafiara su autoridad, era respondido con golpes, bofetadas que resonaban, empujones brutales, tirones de cabello que arrancaban mechones y pellizcos que dejaban moratones. Se repartían el maltrato, alternándose en la ejecución de la crueldad como si fuera una tarea desagradable que debía ser dividida. «Firma ya esos malditos documentos y termina con esto de una vez», le exigían tras cada cobarde ataque. Sin embargo, Clara se negaba. Una fuerza indomable, un instinto de supervivencia arraigado o quizás la simple tenacidad de una mujer que se negaba a ceder, la impulsaba a oponerse a todo y a todos. Fue entonces cuando se inició la tortura económica, un castigo aún más cruel y sofisticado. Renato, aprovechando un poder notarial que Clara le había concedido años atrás para gestionar ciertas finanzas, tomó control absoluto de la cuenta bancaria de ella. Bloqueó su tarjeta, impidiendo cualquier acceso a sus fondos. «Ya no tienes que preocuparte por el dinero, abuela», le dijo con desprecio. «Actualmente nosotros administramos todas sus finanzas». Su alimentación fue sometida a una severa restricción. «Come demasiado para tu edad», le dijeron. A estas alturas de la vida, comer poco es más beneficioso para la salud. Le servían una sola comida miserable al día, a veces una delgada rebanada de pan duro untada con margarina en mal estado, todo con el propósito de que perdiera peso. «El sobrepeso es perjudicial para su delicado corazón», argumentaban. Le cortaron la electricidad de su habitación, aduciendo ahorro de energía, y la obligaron a dormir a oscuras como antes. Además le retiraron el colchón, forzándola a dormir directamente sobre el suelo frío y duro, argumentando que el suelo es mejor para la columna vertebral, es más firme y saludable. El agua caliente del baño fue suspendida, justificando que el agua fría es más saludable para las personas mayores, fortaleciendo el cuerpo y la circulación. Cada negativa que ella pronunciaba al firmar los documentos para su traslado se traducía automáticamente en una nueva privación, una nueva crueldad cuidadosamente planeada, una nueva humillación calculada. Sin embargo, el castigo más cruel aguardaba al final de esta etapa. En diciembre, Mariana concibió una idea verdaderamente perversa. «Abuela, sabes cuánto te queremos, ¿verdad? Pero se ha vuelto muy difícil cuidarte aquí. Estás muy inquieta y respondona. Incluso te has mostrado agresiva con nosotros. Quizás lo mejor sea un lugar especializado con profesionales capacitados para tratar casos complejos», afirmó mi nieto Tiago, aludiendo a una residencia de ancianos. «La idea de ser internada a la fuerza me aterrorizaba. Prefería la muerte».
Podría suceder, abuela, replicó Tiago con un tono glacial que me heló el corazón. Si no colaboras, es posible que no podamos evitar esta tragedia. La amenaza se hacía cada vez más evidente. Empezaron a buscar residencias delante de mí, realizando llamadas telefónicas, concretando visitas, debatiendo precios y condiciones. Esta está muy lejos de la ciudad, comentó Lucas, mi otro nieto, leyendo un folleto ilustrado. Nadie de la familia podrá visitarte. Esta opción es perfecta para lo que necesitamos. Además, esta otra persona es muy estricta y no tolera a pacientes que son difíciles o problemáticos, comentó mi nieta Mariana con una sonrisa que parecía disfrutarlo. No soportan las pataletas ni las manías de los ancianos que se resisten y se muestran obstinados. Cada día que transcurría en esa casa, que se había transformado en un verdadero infierno, me iba debilitando física y emocionalmente. En tan solo 2 meses de esa tortura continua, perdí más de 15 kilogramos. Mi cabello comenzó a caerse en grandes cantidades, debido al estrés constante que sufría. Desarrollé una gastritis nerviosa a causa de la ansiedad que sentía y por la poca comida que me daban, pero me mantenía fuerte. Una fuerza superior, me impedía rendirme. En diciembre la situación se agravó aún más, con un aumento de la violencia. Prestamistas peligrosos comenzaron a llegar a mi casa con frecuencia, buscando a mis nietos que estaban endeudados. Hombres con miradas amenazantes proferían amenazas cada vez más directas. ¿Dónde está nuestro dinero, Tiago? Si pasa una semana más, te romperemos las piernas. Lucas, tu abuela, que es rica, no va a ayudar a sus nietos arruinados. El viernes 13 de diciembre, una fecha grabada a fuego en mi memoria, mis nietos, agobiados por una implacable presión externa, se vieron impulsados a actuar desesperadamente y la desesperación, lo sabía, puede llevar a cometer actos atroces. Tiago, al borde del colapso, estalló: basta, abuela, basta de esta farsa, firmarás esos papeles hoy mismo, aunque tengamos que romperte los dedos uno por uno. Sus palabras ya no eran una simple amenaza, se habían transformado en una promesa palpable de tortura física. Esa noche, en secreto, se reunieron en la cocina. Creían que yo dormía en el frío suelo de mi habitación, pero pude escuchar cada palabra de aquella diabólica conversación. No puedo soportar más esta situación insostenible, sollozaba Mariana, consumida por la desesperación. Los matones de Carliños volvieron hoy. Dijeron que si no pagamos todo antes de que termine el mes, nos romperán las piernas y nos matarán lentamente. La vieja testaruda es más resistente que una mula enfurecida, replicó Lucas con amargura en su voz. Considero que debemos emplear tácticas más persuasivas y concluyentes con ella. ¿Qué clase de estrategias propones?, inquirió Tiago, mostrando un interés inquietante. Aquellas que le hagan comprender, de una vez por todas, que no estamos jugando, replicó Lucas, con una frialdad que me heló la sangre. Ya ha vivido lo suficiente. Si le ocurre algo natural, nadie sospechará. Una anciana de 80 años. Sentí mi pecho arder y mi corazón latir con fuerza. La tensión era palpable. El complot para acabar con mi vida era evidente. Mis propios hijos, engendrados en mis entrañas, conspiraban para mi muerte fría y calculada. Desconocían que en cuestión de días estaría muerta. Clínicamente muerta, durante 4 minutos y 37 segundos. Y cuando la vida me fuera devuelta por un milagro, la venganza que urdiría los enviaría directamente al infierno que merecían. Lo que ignoraba por completo era que la muerte sigilosa yaceba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, mucho más cerca. En la oscura madrugada del 15 de enero de 2020, exactamente 6 meses después del inicio de mi sufrimiento, me desperté con una terrorífica sensación, una amenaza palpable, un peligro inminente que se sentía en el ambiente, una tensión eléctrica similar a la que precede a una gran tormenta que se avecina sobre mi hogar. Aurora, Héctor y Brenda, mis propios hijos, a quienes había gestado, amamantado y criado con el amor de una madre, susurraban en la cocina desde antes del amanecer,
incluso antes de que los primeros rayos de sol iluminaran el horizonte. Logré escuchar fragmentos de su conversación que me helaron la sangre. No podemos esperar más. Los acreedores están acabando con lo poco que tenemos. Tiene que ser hoy. Ahora nadie sospechará nada. Me incorporé con dificultad desde el suelo frío donde me obligaban a dormir, una tarea extremadamente agotadora debido a mi extrema delgadez, que me impedía mantener el equilibrio. Mis huesos crujían de dolor, la cabeza me daba vueltas y mi corazón latía con fuerza ante el menor esfuerzo. Después de 6 meses de sufrimiento, en los que la tortura tanto física como psicológica había sido metódicamente infligida, mi ya de por sí débil cuerpo de anciana de 74 años se encontraba completamente destrozado. Al entrar tambaleándome en la cocina, los 3 individuos que me atormentaban se quedaron paralizados, interrumpiendo sus movimientos abruptamente. El silencio que se instaló a continuación fue ensordecedor, un silencio tenso y cargado de amenaza. Sus miradas, frías como el hielo, me perforaron, y la imagen de esa frialdad permanecerá grabada en mi memoria hasta el último día de mi vida. Ya no se trataba de una furia descontrolada y salvaje, sino de una determinación gélida, la determinación calculada y deliberada de alguien que ha tomado una decisión fatal e irrevocable, y que no se detendrá ante nada en este mundo. Buenos días, susurré con dificultad, con la voz ronca y debilitada, la voz de alguien que ha pasado meses llorando y gritando en medio del dolor y la agonía. Buenos días, abuela, respondió Brenda, pero en su voz se ocultaba algo completamente siniestro, una dulzura fingida y empalagosa, similar a la que se utiliza con los niños pequeños o con las personas que se encuentran al borde de la muerte. Hoy, con una sonrisa que me heló la sangre y sujetando una taza humeante que emanaba un vapor sospechoso, me anunció: le hemos preparado un café especial para usted, un café fuerte y delicioso, perfecto para empezar este día tan importante. Al ver la taza sentí un peligro inminente, un presentimiento mortal. Sin poder explicarlo científicamente, todos mis instintos gritaban desesperadamente: no te lo bebas. Vacilando di un paso atrás y respondí: hoy no quiero café. Aurora, con una mirada amenazante, bloqueó mi salida de la cocina y replicó: claro que sí, señora, usted siempre ha tomado café por la mañana, no va a cambiar ahora, ¿verdad? Hoy realmente no quiero, no tengo apetito, pero hoy es un día muy especial, insistió Brenda, con una sonrisa diabólica que me aterrorizaba, añadiendo: es el día en que por fin comprenderá que siempre hemos querido lo mejor para usted. Lentamente Héctor, cual depredador, se acercó con la taza en la mano. El aroma a café inundaba la estancia, pero el té que me ofrecieron tenía un sabor horriblemente extraño, excesivamente dulce, casi empalagoso, como si le hubieran añadido deliberadamente una sustancia artificial para encubrir un amargor subyacente y desagradable. No pienso beber esto, afirmé con la mayor determinación que pude reunir. Sí que lo vas a beber, y ahora mismo, respondió Ricardo con brusquedad, sujetándome el brazo frágil con una fuerza que me causó dolor. Hoy no tienes elección. Fue en ese instante preciso cuando la verdad me golpeó con una claridad implacable: habían introducido algo letal en la bebida, veneno, una dosis excesiva de algún medicamento, o alguna toxina diseñada para simular una muerte natural, como un repentino ataque cardíaco, un derrame cerebral, algo que pareciera común en una persona mayor y debilitada. Con las pocas fuerzas que me quedaban en aquel cuerpo exhausto, luché por resistirme, intentando desesperadamente tirar la taza, gritar pidiendo auxilio, y correr hacia la puerta. Pero eran 3 jóvenes y robustos individuos contra una anciana de 78 años, desnutrida, débil y casi incapacitada. Ricardo me agarró los brazos con fuerza inhumana, impidiéndome cualquier movimiento, mientras Gustavo, con una mano firme y opresiva, sujetaba mi cabeza, obligándome a mantenerla fija e inútil. Patricia, con una ferocidad que me heló la sangre, me forzó a abrir la boca, como si fuera un animal salvaje al que se le imponen órdenes. Trágatelo de una vez, siseó Ricardo, su voz grave y amenazante rozando mi oído con una crueldad que me recordaba a un demonio. Basta de tonterías y resistencia, vieja tonta.
El líquido, de un amargor intenso que contradecía su dulzura artificial, descendió por mi garganta, quemándome como si fuera ácido puro. El sabor era tan repugnante que inmediatamente supe que algo terrible ocurría en mi interior. Mi cuerpo, en un acto desesperado de rechazo, intentó expulsar esa sustancia extraña, pero ya era demasiado tarde. El veneno ya había penetrado en mí. Ya está, se acabó, dijo Patricia, limpiándome la boca con brusquedad, como si estuviera tratando a una niña malcriada. «¿Ves que no fue tan difícil, abuela?», me soltaron de golpe, dejándome tambalear y caer, luchando por llegar al lavamanos del baño para vomitar, pero mis piernas ya no respondían a mis órdenes. El mundo entero se convirtió en un remolino vertiginoso. Mi vista se nubló repentinamente, todo se deformó como si mirara a través de un cristal empañado. Con un hilo de voz y el pánico recorriéndome, susurré: «¿Qué me han hecho?». Gustavo, con una voz gélida y carente de emoción, respondió: «Lo que era necesario». Mis rodillas flaquearon y caí con estrépito sobre el frío suelo de baldosas del baño. Mi corazón, enloquecido, comenzó a latir de forma errática y violenta. Primero a una velocidad frenética, como si fuera a estallar en mi pecho, y luego, lentamente, cada latido se espaciaba, como si se estuviera apagando. La respiración se me dificultaba, cada bocanada de aire era un esfuerzo inhumano. Sentía una presión asfixiante en la garganta, como si manos invisibles me estuvieran estrangulando. «Vaya, la abuela no se encuentra bien», dijo Patricia, con una actuación grotesca y exagerada. «Creo que debe ser su presión alta. Será mejor llamar a una ambulancia rápidamente», agregó Ricardo, pero su tono era sorprendentemente pausado, sin la más mínima urgencia. «Sí, llamemos a la ambulancia», asintió Gustavo con una sonrisa cínica, «pero antes, recemos para que Dios haga su voluntad». Se quedaron allí inmóviles, observando cómo mi vida se extinguía lentamente, atrapada en mi agonía. Mis nietos, con miradas frías y expectantes, observaban mi sufrimiento agonizante, sin ofrecer la más mínima ayuda, impasibles ante mi dolor. Esperaban con una paciencia calculada el momento en que mi vida se extinguiera, anhelando librarse de la carga que representaba mi presencia para sus futuros planes. El dolor en mi pecho se intensificaba, una presión brutal que sentía como si toneladas de peso me aplastaran el tórax. Mi respiración se acortaba, dificultándose a cada instante, superficial e insuficiente. El aire se negaba a llenar mis pulmones. La oscuridad comenzó a apoderarse de mi visión, un túnel negro que se expandía desde los bordes, engulléndome. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Patricia, con una falsedad que me revolvió el estómago. Intenté con desesperación articular palabras, gritar por ayuda, rogarles, pero solo el silencio acompañaba mis intentos. La parálisis me aprisionaba, la garganta me ardía, la voz se ahogaba en mi interior. Quería moverme, reaccionar, pero mi cuerpo, como un traidor, se negaba a obedecer. Era como si fuera un observador externo, un fantasma, contemplando impotente el espectáculo de mi propio sufrimiento, el horror de mi agonía. En el frío suelo de la cocina, mi cuerpo yacía inmóvil, la vida abandonándome lentamente. Mientras tanto, con una frialdad inhumana, esperaban el final de mi agonía. Observaban cada contracción muscular, cada inútil esfuerzo por respirar, hasta que mis ojos perdieron su brillo, quedando vacíos y sin vida. Solo entonces, al confirmarse mi fallecimiento, Gabriel tomó el teléfono. «Emergencias, necesito una ambulancia urgente en la Alameda das Acacias número 15», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Mi abuela acaba de sufrir un infarto fulminante». Su tono era perfecto, con la dosis justa de preocupación, una desesperación meticulosamente controlada y convincente. Si no estuviera allí, tendida e inerte en el suelo helado, siendo la víctima de su traición, tal vez habría creído en su fingimiento. Estaba tomando el té de la tarde como de costumbre cuando de repente empezó a sentirse mal, continuó, relatando los hechos con precisión al operador. Corazón débil, 82 años, mucha tristeza desde la muerte de mi abuelo hace 2 años. Todo había sido planeado con minucioso detalle,
desde la historia hasta cada gesto, cada palabra. Si estás leyendo esta historia y tienes padres o abuelos de edad avanzada, te ruego que no te vayas hasta el final. Lo que estoy a punto de compartir podría ser crucial para salvar la vida de alguien que amas. Por favor, dale a me gusta para que esta publicación se difunda y llegue a la mayor cantidad de familias posible. Por el amor de Dios, hagan algo, gritó Daniel dramáticamente, mientras se acercaba a mi cuerpo inmóvil. Respiración boca a boca, masaje cardíaco, cualquier cosa, pero se quedaron allí, quietos, aparentando desesperación para el momento en que llegaran los paramédicos y se toparan con la escena perfectamente montada. La familia destrozada por la inesperada muerte de su amada matriarca, los nietos devotos y afectuosos que habían luchado con todas sus fuerzas por salvar a su abuela. Qué buenos actores, qué monstruos disfrazados, la oscuridad me absorbió por completo. El dolor físico se esfumó, y la conciencia de mi cuerpo desapareció. Era como flotar en aguas cálidas y oscuras, sin peso, sin forma, ajena a cualquier problema terrenal. Oficialmente Dona Augusta María de Souza, de 82 años, había fallecido, víctima de envenenamiento a manos de sus propios nietos, en la cocina de su hogar, un lugar donde había encontrado felicidad y consuelo durante incontables décadas. Sin embargo, en ese instante crucial, descubrí que la muerte no siempre representa el final definitivo, a veces, se asemeja a una pausa estratégica, un preludio a la manifestación de la justicia divina. Ignoro la duración de mi ausencia terrenal, si fueron minutos u horas, pero me hallaba suspendida en un limbo, flotando en una oscuridad que paradójicamente no me infundía temor. Por el contrario, era reconfortante, una experiencia liberadora del dolor, la traición y la presencia de los nietos asesinos, reemplazada por una paz absoluta. De pronto una voz masculina, inicialmente distante, comenzó a acercarse, cargada de urgencia. Está regresando, hemos detectado latidos cardíacos de nuevo. Hay pulso. Una luz intensa, blanca y cegadora me golpeó los ojos, acostumbrados a la penumbra. Doña Augusta, ¿me escucha, Doña Augusta? Era la voz de un hombre desconocido, amable, preocupado y profundamente humano. Intenté hablar, pero mi garganta ardía intensamente, como si hubiese gritado sin parar durante horas. Tranquila, Doña Augusta, ahora está usted en el hospital. Sufrió un paro cardíaco muy grave, pero logramos reanimarla. La palabra hospital resonó en mi mente junto con paro cardíaco. Los horribles recuerdos regresaron con la fuerza destructiva de una avalancha, el té envenenado, mis nietos, fríamente asesinando mi vida, el dolor punzante y agonizante. Desde mi cama en la enfermería, con voz apenas audible, logré susurrar, mis nietos, están ahí fuera, en recepción, preocupados por mi salud. ¡Qué amarga ironía! ¿Cuánto tiempo estuve sin pulso?, pregunté. El médico respondió 4 minutos y 37 segundos. Por poco no logramos reanimarla. Durante 4 minutos y 37 segundos estuve clínicamente muerta, y mis nietos, mis propios verdugos, seguramente lo celebraron. Me envenenaron, pronuncié con gran dificultad. El médico, un hombre de unos 40 años, con un rostro amable pero preocupado, frunció el ceño y me preguntó, ¿cómo dice, señora Aurora? ¿Qué está diciendo?, preguntó el doctor, perplejo. Mis nietos me envenenaron el té. Querían mi herencia. Aurora se acercó con una expresión de genuina incredulidad plasmada en su rostro. ¿Está usted completamente segura de lo que afirma? Es una acusación extremadamente seria. Completamente. Me han atormentado durante meses. Exigían que les transfiriera todos mis bienes. Lo vi en sus ojos, la codicia y la maldad. Aurora percibió la lucha interna en la mirada del médico, creer en las palabras de la anciana o atribuirlo todo a un posible delirio, producto de su estado de salud. Afortunadamente, el doctor decidió tomarse en serio su relato. Doña Aurora, voy a contactar a la asistente social y a la policía de inmediato. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato. Doctor, por favor, les suplico que no les diga que he sido yo quien ha hablado, aún les temo.
Aquí en el hospital estará a salvo. No podrán hacerle daño. En ese instante, al sentir que por fin alguien creía en su testimonio, Aurora sintió como una renovada fortaleza emergía en su interior. No era solo alivio lo que sentía, sino algo mucho más profundo, un incesante y feroz anhelo de justicia. Después de un intento de asesinato despiadado que casi le cuesta la vida, revivida milagrosamente por la medicina, ahora poseía una ventaja vital: sus atacantes ignoraban que ella recordaba todo. Eran criminales despiadados y debían enfrentar las consecuencias de sus horribles actos. Menos de una hora después, llegó la asistente social, una mujer joven y eficiente de unos 30 años, llamada Silvia, con ojos agudos y siempre lista con su bloc de notas. Doña Aurora, soy Silvia, la asistente social. El doctor Fernández me ha dado una breve explicación. ¿Podría relatarme lo sucedido con detalle?, preguntó Silvia. Aurora, con la voz temblorosa, relató minuciosamente cada instante de los últimos 6 meses de angustia, la constante presión para que firmara documentos, las repetidas agresiones físicas, el encierro, la privación de alimentos y agua, y el té envenenado que le servían cada mañana. Silvia, con creciente consternación, tomaba notas meticulosamente, negando con la cabeza ante cada atrocidad. Doña Aurora, lo que me cuenta es terriblemente grave, concluyó. Necesitamos evidencia sólida. ¿Qué clase de pruebas puedo proporcionar? Todo sucedió dentro de mi hogar. Ordenaremos análisis toxicológicos exhaustivos de su sangre de inmediato. Si realmente le administraron alguna sustancia perjudicial en el té, se detectará. Por primera vez en 6 meses, una eternidad, Aurora sintió una esperanza verdadera, tangible. ¿Y ahora qué? ¿Intentarán envenenarme de nuevo? Mientras esté hospitalizada bajo vigilancia médica constante, no podrán siquiera acercarse a usted. Y si los exámenes confirman el envenenamiento, serán arrestados de inmediato. Siguieron 2 horas de profunda ansiedad. Finalmente se recibieron los resultados del laboratorio. Doña Aurora, dijo el doctor Fernández con seriedad, mostrando los documentos. Los análisis toxicológicos revelaron una concentración peligrosa de DIAM en la sangre de la paciente. Hallaron una cantidad inusualmente elevada de un fármaco controlado, comúnmente recetado en dosis muy pequeñas para tratar la ansiedad, una dosis tan potente que resultaría mortal incluso para un animal corpulento como un toro. Querían asesinarme, no me cabe la menor duda. Esa dosis letal no fue un error, sino un intento deliberado de homicidio, declaró la víctima. 1 hora después, la policía arribó al lugar. 2 experimentados investigadores, el comisario Silva, un hombre circunspecto de alrededor de 50 años, y la sagaz investigadora Mariana. Doña Beatriz, necesitamos un relato exhaustivo y pormenorizado de todo lo que pueda recordar sobre los últimos meses, solicitó el delegado. Ella reconstruyó minuciosamente cada instante de sufrimiento, cada humillación, cada acto de violencia, cada amenaza directa, cada día de angustia. ¿Dispone de alguna evidencia física que corrobore estas agresiones? ¿Fotografías de las lesiones, testigos?, preguntó la investigadora. Me aislaron por completo. Nadie podía visitarme. No tengo fotografías, pero seguramente los vecinos escucharon los gritos y las discusiones, replicó doña Beatriz. Investigaremos a fondo cada detalle, aseguraron. Y en lo referente a sus finanzas, el delegado enfatizó, los 3 están en quiebra, ahogados en deudas con usureros sin escrúpulos, absolutamente desesperados. Silva intervino, verificaremos la situación económica de cada uno. Fueron 2 horas de testimonio oficial extenuante, reviviendo cada instante de la pesadilla. Pero esta vez, no era solo sufrimiento, era evidencia. Cada palabra era un proyectil que se cargaba en el arma de la justicia. Al concluir, el delegado se dirigió a doña Beatriz, procederemos a detener a los 3 de inmediato por intento de asesinato premeditado, pero deberá ser fuerte. Negarán rotundamente todo. Dirán que está delirando, que se lo ha inventado todo por venganza.
Estoy preparada para enfrentarlo, respondió Beatriz. ¿Está segura? No será fácil. Contratarán a los mejores abogados y tratarán de desacreditarla por todos los medios, advirtió el delegado. Doña Beatriz, con una determinación asombrosa, miró al delegado y pronunció: «Delegado, ellos me asesinaron». Tras haber experimentado una breve pero completa ausencia de signos vitales, regresé a la vida gracias a los avances médicos. Mi retorno no fue para vivir en el miedo, sino para buscar la justicia. Por lo tanto, conseguiremos que se haga justicia, afirmó Silva. El mismo martes a las 6 de la tarde, Ricardo, Marcos y Fernanda fueron arrestados en el hospital, en el preciso momento en que fingían estar preocupados por su madre. La noticia de mi supervivencia y de haber revelado su participación a las autoridades hizo que su fachada de hijos amorosos se viniera abajo. «Esa vieja loca y mentirosa», exclamó Ricardo mientras era esposado. «Nadie le creerá a una anciana delirante, todo es un invento», gritó Fernanda fuera de sí. «Es pura venganza de una vieja rencorosa, os arrepentiréis», amenazó Marcos. «No tienen pruebas», se defendían. Pero Beatriz contaba con pruebas contundentes: el detallado informe toxicológico, su declaración oficial, la investigación policial y, sobre todo, algo que ellos jamás hubieran previsto: había regresado de la muerte para arruinarlos. Al contemplar a sus 3 hijos esposados y custodiados, doña Beatriz experimentó una satisfacción profunda, un sentimiento que superaba la simple alegría. Era la manifestación de la justicia divina, la tangible evidencia de que el mal, que la había acechado, había sido finalmente identificado y estaba siendo castigado. Sin embargo, esta era tan solo la primera etapa de su plan de venganza. Habían intentado aniquilarla, no solo físicamente sino también mentalmente y económicamente. Ahora, el destino estaba en sus manos. La idea de la retribución y la venganza que había concebido con una frialdad casi inhumana, los llevaría, sin duda, al infierno que tanto merecían. Durante las largas semanas de convalecencia en el hospital, mientras su cuerpo se recuperaba, su mente forjó cada paso de su venganza con meticulosa precisión. No se trataba solo de un castigo legal, su objetivo era erradicar por completo la existencia de aquellos 3 individuos, tal y como ellos habían anhelado extinguir la suya propia. Se habían atrevido a desafiar a la matriarca equivocada, ignorando que una anciana de 82 años, resurgida de las cenizas de la adversidad, era capaz de mover cielo y tierra para impartir justicia. El primer atisbo de esperanza, la chispa inicial de su venganza, surgió mientras aún permanecía postrada en la cama del hospital. Beatriz, la asistente social, me entregó información que despertó una profunda emoción en mí. «Doña Augusta, hemos logrado contactar a varios testigos», comenzó. «Sus vecinos nos han contado que escucharon discusiones fuertes y ruidos inusuales provenientes de su casa durante meses. Doña Celia, su vecina más próxima, nos reveló que estuvo a punto de llamar a la policía en varias oportunidades». «¿Y por qué no lo hizo?», pregunté con la voz embargada. «Porque sus nietos siempre aparecían, afirmando que usted estaba pasando por una etapa difícil y que estaba recibiendo atención médica especializada», respondió Beatriz. «Mis nietos habían construido un muro de mentiras para alejar a todos, pero ahora la verdad comenzaba a revelarse». «¿Hay algo más?», pregunté ansiosamente. «Sí», continuó Beatriz, «encontramos búsquedas en Internet sobre residencias para ancianos, múltiples llamadas telefónicas grabadas y correos electrónicos guardados, todo documentado en los dispositivos que la policía incautó. La tecnología, utilizada para causarle sufrimiento, se ha convertido en una evidencia concluyente de sus acciones». 2 días después, la noticia que tanto había esperado llegó. «Doña Augusta», anunció el delegado Albuquerque, «hemos logrado levantar el secreto bancario de los 3. Su situación financiera es peor de lo que sospechábamos. Rafael debe 950.000 reales a prestamistas, Leonardo tiene un pasivo de 1,3 millones de reales en su empresa, y Camila acumula 500.000 reales en deudas de tarjetas y préstamos. En total, superan los 2,7 millones de reales», detalló el delegado.
Además, descubrimos que ya habían consultado a un abogado sobre cómo agilizar un inventario ante un posible fallecimiento de la señora. Esto demuestra premeditación, no un acto impulsivo. No planearon su muerte en un momento de crisis, sino con frialdad y durante meses. Sin embargo, la verdadera venganza comenzó con mi salida del hospital, y la primera acción fue modificar mi testamento. Tras una ardua búsqueda, contacté al reconocido abogado de Curitiba, el Dr. Fonseca, para modificar completamente mi testamento. Le expuse mi firme deseo: doctor, deseo que mis 3 nietos, Rafael, Leonardo y Camila, no reciban absolutamente nada de mi herencia. 0, ni un centavo. El abogado me advirtió sobre la legítima, doña Augusta: por ley, ellos tienen derecho a una parte de su herencia. Sin embargo, mi respuesta fue tajante: no tienen ningún derecho. Intentaron asesinarme. Le solicité que todo mi patrimonio fuera destinado a instituciones de beneficencia y a hogares para ancianos. En tan solo una semana, todos los cambios legales fueron concretados y sellados. Mis nietos, al enterarse, no solo descubrieron que no heredarían nada, sino que también tendrían que devolver todo lo que ya habían malgastado, incluyendo los bienes que ya habían recibido como parte de la herencia anticipada. La segunda parte de mi plan fue hacer pública la situación. Me comuniqué con todos los periódicos locales, Gaceta do Povo, Ven para Paraná, y la radio CBN, a quienes les relaté detalladamente lo sucedido. Nietos intentan asesinar a su abuela de 82 años por codicia, fue el impactante titular que apareció en todos los medios. En cuestión de 2 semanas, la noticia resonaba en periódicos de Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro. El insólito caso de la abuela, quien milagrosamente resucitó tras ser dada por muerta, trascendió las fronteras locales y se convirtió en un escándalo de resonancia nacional. El trío involucrado, lejos de ser admirados, se transformaron en celebridades de la infamia, reconocidos por sus fallidos y cobardes intentos de asesinato. Rafael, tras el intento fallido, fue despedido de su puesto en el banco. El gerente, en declaraciones a la prensa, justificó la decisión argumentando que la institución no podía mantener a un empleado que había atentado contra la vida de su propia abuela. Leonardo, por su parte, vio su imperio empresarial desmoronarse. Un antiguo socio, visiblemente afectado, cortó toda relación con él, declarando su falta de confianza en alguien capaz de lastimar a su propia familia. Débora, quien hasta entonces gozaba de una impecable reputación como profesora, fue destituida de la escuela de manera fulminante. El consejo escolar, indignado, se cuestionaba cómo alguien capaz de cometer semejante atrocidad podía siquiera mencionar la palabra ética. Pero esta serie de infortunios era solo el preludio de la meticulosamente orquestada venganza de Augusto. Su siguiente paso fue emprender una demanda por daños morales. Para ello, recurrió a los servicios del prestigioso abogado Dr. Méndez. Quiero demandar a los 3 por $500,000 cada uno, sumando un total de $1,5 millones, declaró Augusto. Ante la magnitud de la suma, el abogado, con cierta vacilación, le preguntó: «Don Augusto, ¿cree que podrán pagar esa cantidad?». La respuesta de Augusto fue concisa: «No, Dr. Méndez. Mi objetivo es claro: arruinarlos por completo, dejándolos en la miseria y endeudados conmigo». Los juicios progresaron a una velocidad asombrosa, con pruebas contundentes. En menos de un año, Augusto obtuvo sentencias favorables en todos los casos. Roberto, Marcelo y Débora fueron obligados a pagar una indemnización de $1,5 millones por daños morales. Incapaces de cubrir esa deuda, todos sus bienes fueron embargados: casas, automóviles, cuentas bancarias, todo se destinó al proceso judicial. En la cuarta fase de mi venganza, la adquisición, Augusto, utilizando sus ahorros, se hizo con todos los bienes en la subasta: la casa de Roberto, el apartamento de Débora, la empresa en bancarrota de Marcelo, todo a precios ridículos. Ahora Augusto es el dueño de todo lo que antes les pertenecía, mientras que ellos no tienen nada. El vídeo de Augusto, donde relata esta historia, se ha vuelto viral. Si conoces a familias que sufren abusos contra ancianos, por favor comparte esta historia.
Sirva este caso como prueba contundente de la existencia de la justicia y como un claro mensaje de que nadie, sin excepción, debe tolerar el maltrato de aquellos que tienen el deber de proteger. La culminación del proceso, la quinta y definitiva medida, fue la condena a prisión. El juicio penal tuvo lugar en marzo de 2023, exactamente 2 años después del fallido intento de asesinato. La sala del tribunal estaba repleta, periodistas de diversos medios, curiosos atraídos por el morbo, y familiares de otras víctimas de violencia doméstica, todos expectantes por conocer el veredicto final. Al entrar en la sala para testificar, Augusto divisó a Roberto, Marcelo y Débora, los acusados. Estaban demacrados, visiblemente afectados, como si no hubieran descansado en semanas, y vestían con las sencillas prendas que el Estado proporciona a los reclusos. Doña Antonia, inició el fiscal, ¿podría, por favor, relatar detalladamente al jurado los hechos ocurridos en la mañana del 15 de enero de 2021? Augusto repitió su relato sin omitir ningún detalle: la cocina, el café envenenado, la agonía, los 5 minutos de muerte clínica que experimentó. El silencio se hizo absoluto en la sala, y se pudieron escuchar los sollozos de varias personas. Una vez finalizado el juicio, el juez preguntó si quedaba algo más por agregar. Sí, señoría, respondió Augusto, deseo que todos sepan que estas 3 personas que están aquí no son mis hijos. Mis verdaderos hijos fallecieron el día en que planearon asesinarme por dinero. Estos son 3 criminales, que lamentablemente salieron de mi vientre. El abogado defensor intentó alegar que Augusto estaba sufriendo delirios, que su memoria fallaba debido a su avanzada edad, y que todo lo que decía era una invención impulsada por la sed de venganza. Sin embargo, las pruebas eran contundentes e irrefutables: el examen toxicológico, las grabaciones de conversaciones sobre cómo obtener su herencia, los correos electrónicos relacionados con el inventario de sus bienes, y los testimonios de los vecinos que confirmaban sus planes. El jurado no tardó más de 2 horas en deliberar y emitir el veredicto final: Roberto, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio calificado; Marcelo, sentenciado a 18 años de prisión por intento de homicidio calificado; y Débora, sentenciada a 16 años de prisión por intento de homicidio calificado. Al escuchar la sentencia, los 3 acusados se derrumbaron, rompiendo a llorar desconsoladamente. No sentían arrepentimiento, sino furia al ser descubiertos. Mamá, perdóname, gritó Débora, mientras la esposaban. No queríamos matarte, mentirosos hasta el final, replicó Augusto, hablando con voz fuerte para que todos en la sala escucharan. Me envenenaron, intentaron silenciarme para siempre. Querían acabar conmigo y casi lo logran. Esa fue la última vez que vi a esos individuos. Después de 6 vueltas, transformé mi propia experiencia en una misión de vida. La gran cobertura mediática de mi caso provocó una oleada de cartas de personas mayores de todo el país, cada una contando historias de abuso, negligencia y abandono. Fundé la ONG Recomeço Dourado, Nuevo Comienzo Dorado, con el objetivo de proteger los derechos de las personas mayores. Con el dinero obtenido en los juicios, construí una estructura para ayudar a otros ancianos que sufrían violencia doméstica. En un lapso de 2 años, habíamos brindado asistencia a más de 500 familias, participado activamente en la aprehensión de 23 nietos o sobrinos que maltrataban a sus abuelos, y logrado rescatar a 12 personas mayores de intentos de asesinato. Mi propia experiencia cercana a la muerte se transformó en un símbolo de esperanza para cientos de individuos. Luego llegó el libro y el documental, productos del séptimo hito. Una editorial de Río de Janeiro me contactó para concretar la publicación de mi historia. Los 274 segundos se convirtió en un éxito de ventas a nivel nacional, superando las 200.000 copias vendidas. El canal GNT produjo un documental sobre mi caso, titulado La matriarca que desafió a la muerte, el cual fue transmitido en diversos países. Mi relato trascendió fronteras y recibí mensajes de personas mayores de España, Italia y Alemania, quienes compartían vivencias similares. Hugo, Leonardo y Beatriz,
cuyas acciones ejemplificaban el maltrato, se convirtieron en ejemplos globales de cómo no tratar a los ancianos. Finalmente, el octavo hito, la modificación de la legislación. Gracias a la repercusión mediática de mi caso, logré influir en los senadores de Brasilia. En 2022, se aprobó la Ley Aurora, la cual endureció significativamente las condenas por crímenes contra personas mayores cometidos por sus propios familiares. Anteriormente la pena máxima era de 6 años de prisión, ahora, la condena puede alcanzar hasta los 20 años, como sucedió con mis nietos y sobrinos. Mi propia experiencia cercana a la muerte transformó la legislación brasileña, estableciendo una mayor protección para los ancianos. El noveno giro, el perdón que jamás llegará. En 2023, Hugo, a través de un amigo en común, me envió un mensaje solicitando clemencia, justificándose con arrepentimiento y una supuesta conversión religiosa. Decidí ignorar por completo ese mensaje. Leonardo, por su parte, intentó contactarme a través de su abogado, ofreciendo información adicional a cambio de una reducción de su pena. Reafirmé que la verdad ya era conocida y que debían cumplir la totalidad de su condena. Beatriz, tras obtener mi número, me telefoneó entre sollozos, suplicando una visita en prisión, excusándose en una enfermedad y la necesidad de apoyo familiar. Le corté la llamada de inmediato, dejándole bien claro que los había condenado al ostracismo, y que su mayor tormento sería presenciar la vida exitosa de la tía abuela, a la que intentaron asesinar, floreciendo, realizada y contribuyendo al mundo, mientras ellos se pudrían en la cárcel, sin visitas, sin recursos ni futuro. Este fue el último giro de mi vida, la que me trajo mi nueva existencia. Hoy, a mis 78 años, disfruto de una vida que nunca creí posible. Mi ONG es un referente nacional, dicto conferencias por todo Brasil, he hablado en la ONU sobre los derechos de las personas mayores y he recibido homenajes del gobierno, además de títulos de ciudadana honoraria de varias ciudades. Finalmente encontré el amor de nuevo en el señor Antonio, un viudo de 80 años que me escribió una carta tras leer mi libro. El año pasado, en una conmovedora ceremonia que fue transmitida en vivo a través de Internet, contraje matrimonio. Ahora he ganado una nueva familia, compuesta por los cientos de voluntarios de la organización no gubernamental, quienes me prodigan el afecto y el respeto que mis propios familiares nunca me ofrecieron. Mi modesto taller de costura, donde trabajo con dedicación, se ha transformado en un atractivo turístico. Personas de todo el país viajan a Soenzo para conocer a la mujer, a la matriarca, que desafió valientemente la muerte. Sin embargo, la mayor victoria, mi venganza más dulce, es esta: mientras Hugo, Leonardo y Beatriz permanecen tras las rejas, sumidos en el olvido y atormentados por sus propias acciones, yo, Aurora, he erigido un fuerte de bondad y generosidad sobre las ruinas de su intento de destruirme. Ellos intentaron arrebatarme la vida para apropiarse de mis bienes. Hoy, gracias al trabajo honrado y a mi propia historia, poseo 10 veces más. Procuraron silenciarme para siempre, pero mi voz ahora se escucha en todo el mundo, alzándose en defensa de los niños vulnerables. Quisieron enterrarme, olvidando que la semilla sembrada en la tierra no muere. Desde una pequeña semilla, la vida emerge y se transforma en un imponente árbol, extendiendo sus ramas y brindando alimento a todos con sus deliciosos frutos. Si esta narración ha resonado en tu interior, te invito a expresar tu apoyo y suscribirte a este canal. Comparte esta historia para que llegue a quienes necesitan saber que la esperanza nunca se desvanece, incluso en los momentos más difíciles. Además, te animo a unirte a nuestro grupo virtual, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Allí diariamente compartimos historias reales de superación, así como información vital sobre la protección de los derechos de la infancia. Soy Aurora Mendoza, la pedagoga que estuvo a punto de desaparecer, pero que regresó para marcar la diferencia. Una víctima que se fortaleció, una resiliente que se convirtió en una luchadora incansable, una guerrera que alza la voz por los que no pueden hacerlo. Mis padres me abandonaron, pero el destino me trajo de vuelta para confrontar la injusticia que ellos mismos perpetraron en mi contra.
Y mi lucha no cesará mientras un niño padezca maltrato dentro de su propio hogar, mientras haya alguien que requiera consuelo, que necesite saber que la esperanza renace incluso después de la traición más dolorosa. Mi voz continuará alzándose y resonando. Porque en estos 62 años he comprendido que no son las profundidades en las que caemos lo que nos definen, sino lo que erigimos después de superar la caída. Y yo no solo sobreviví, sino que logré una victoria completa y absoluta.